Amén, amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hay calor aquí. Yo estoy con calor. Perdone si hago así, pero de verdad que siento mucho calor. Pero vamos a, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Amén. Dios sigue siendo fiel sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y es una palabra que nunca se nos debe olvidar. Yo sé que usted la ha escuchado mucho, la ha leído mucho, ya saben dónde está en la palabra, ¿verdad? Pero así es. Y en el nombre de Jesucristo nosotros seguimos recibiendo esas fidelidades, esas misericordias y esas bondades. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por seguir siendo fiel sobre tu casa, la que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, para morar en ella, para hacer, Señor, una casa idónea, para que tu Espíritu Santo se mueva, para formar de ella, Señor, una casa acorde a lo que tú eres. Tú eres santo, tú eres sin mancha, en ti hay pureza y fidelidad, bondad, mansedumbre, templanza, y así quieres hacer tu casa. Gracias, Padre. Y nosotros estamos aquí en disposición, como los hermanos que ya se conectaron, como los que se van a conectar durante la prédica, los que se van a poder conectar en la noche, los que van a escuchar, lo hacen porque están en la disposición de que tú hagas esa obra en cada uno. Amén, Padre, y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Tal vez ustedes se acuerdan del mensaje del viernes. Vamos a seguir en esa línea del arrepentimiento. Pero creo que no mucho voy a avanzar, porque ahora lo que vamos a hacer es espigar nada más. Algunas espigas que el pastor dejó por ahí, pues las recogemos y hacemos un pan delicioso para nosotros. Amén. Así es que si ustedes se acordarán, hermanos, el hermano pastor habló de las iglesias que están allá en el libro de Revelaciones. Este libro de Revelaciones, como ustedes bien saben, lo que quiere decir es levantar el velo, quitar el velo, dejar al descubierto. Amén, todo aquello que no se había revelado todavía, ¿verdad? Y que era todo para el final. Para que se descubriera lo que iba a pasar con los hijos obedientes y con los que no quisieron nada con el Señor, ¿verdad? Y para ello el Señor siempre nos ha estado hablando. Nos ha estado enviando su palabra, como lo dice, por ejemplo, ya en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado en la antigüedad, habló a los padres por los profetas, habló muchas veces, dice, ¿verdad? En forma diferente, pero ahora, al final de estos días, nos habla por el Hijo, a Él, al que constituyó heredero de todas las cosas, pues teniendo a Él en mente, fue que hizo el universo. Esta es una nueva versión. ¿Amén? Entonces, hermanos, desde antes que el Señor iniciara su ministerio, ya allá en Lucas 3:3, ya el Señor se había levantado un varón para que empezara a preparar el camino. ¿Se acuerda usted? Amén. El camino del arrepentimiento. Amén. Y dice, por ejemplo, Lucas 3:3, se comenzaba por
por boca de Juan el Inmensor, el bautismo del arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Esto es para preparar el camino al que iba a venir, al Hijo de Dios. Amén. De quien se escribe en la palabra. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Estaba hablando de Jesús. Entonces, desde antes que Jesús empezara su ministerio, ya se hablaba del arrepentimiento para nosotros, en esta nueva dispensación. Entonces, se recuerda que el hermano pastor empezó a hablar en Apocalipsis 2:1. Y hablaba de que a las iglesias, a la mayoría de las iglesias se les dijo, arrepiéntete. Pues no a todas. Por ejemplo, a Esmirna ni a Filadelfia le dijeron eso. Pero sí se lo dijeron a Éfeso, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, y no digamos a la Odisea, ¿verdad? Entonces, a 5 iglesias, hermano, a 5 iglesias se le dijo arrepiéntanse, porque Esmirna, en el momento que el apóstol Juan le escribe a Esmirna está en una gran tribulación. Y Filadelfia estaba en un estado, caminando en un estado de poco poder. Pero con ese poco poder guardaba la palabra de su perseverancia. Entonces estas 7 iglesias realmente existieron. Existieron, según Apocalipsis 1:4, en Asia, en el área que ahora es Turquía. Y estaban pobladas por israelitas. Amén. De las 10 tribus y también de Efraín. Entonces, lo que el Señor revela a Juan para que escriba era la condición que estaban viviendo en ese momento histórico las iglesias. Pero también lo podemos aplicar espiritualmente. Podemos aducir que es la condición de la iglesia, hermanas, en general como cuerpo de Cristo, durante el tiempo que ella nació de Jesús, que la dio a luz Jesús. Pero también, hermanos, la tenemos que aplicar en las etapas de aquel que ha confesado a Jesucristo con su boca como su Señor y Salvador, porque nosotros somos constituidos casa de Dios. Y usted ya dijo ahí, Hebreos 3:6, ¿verdad? Entonces, ahora no lo vamos a aplicar a nosotros. Y eso fue lo que el hermano pastor empezó a hacer. Apocalipsis 2:1. Y menciona y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, yo busqué algunas versiones porque me gusta entender bien, hermano. Por ejemplo, hay una versión que se llama Escritura del Nombre Verdadero. Y le voy a leer lo que dice ahí. Respecto al misterio de las 7 iglesias, vamos a ir para saber quiénes eran las estrellas y los candeleros. Vamos a ir a 1:20 y ahí lo vamos a leer en esa versión. Respecto al misterio de las 7 Kohabim que has visto en mi diestra, tome muy en cuenta esto, que has visto en mi diestra.
Amén. Y de las 7 menorot de oro, ¿se acuerda? Yo busqué versiones, hermanos, porque aquí dice candeleros, y a mí me parece que un candelero es donde se pone una candela. No sé si estoy mal, pero no era una lámpara, una menorá, donde se ponía aceite. ¿Amén? Entonces se ponía en un recipiente, no es la palabra, abajo tenía un como recipiente, digamos, y en ese aceite, un depósito en la palabra. Un depósito, y ahí subía el aceite por aspersión, me parece que es la palabra, y entonces daba luz. Pero no, capilación, muy bien, perdonen, hermanos, por capilación es la palabra. Gracias porque estamos instruyendo bien con la ayuda aquí. Entonces, hermanos, no era un candelero porque no se ponía candelas. Entonces aquí por eso me gustó esta versión que le estoy mencionando, porque dice menorot. Amén. Entonces dice que las 7 estrellas son, aquí dice superiores. Allá dice que son los 7 ángeles. Aquí dicen los superiores de las enseñanzas de las 7 congregaciones israelitas. Y las 7 menorot que has visto son las 7 congregaciones israelitas. Entonces, algo que me impresionó, algo que me gustó, hermanos, dice que respecto a los 7 ángeles que has visto, en mi mano, dice la otra versión, aquí dice que está a mi diestra. O sea que ellos están aquí, no es que los tenga el Señor sostenidos así, extendió sus manos, agarró a los 7 ministros, a los 7 ángeles, a los 7 instructores, que están así. No, están aquí a su lado, al lado del Señor, a su diestra. Y fíjense que cuando se habla de diestra, que está aquí a su diestra, quiere decir alguien que se le da poder, autoridad, así como un puesto de honor. Imagínese usted que viene el presidente de la República, llega el presidente de la República a Catenango. Entonces el alcalde manda una invitación, y usted que ya está conectado ahí, ponga su nombre. La invitación va dirigida a usted, va dirigida a usted la invitación. Entonces, cuando usted llega, recuérdese que el alcalde lo invitó, pero no lo invitó para que se quede ahí atrás. Cuando lo ve, le va a decir, hey, venga, no sé si le dirá hermano o su nombre, siéntese aquí conmigo a mi diestra, o aquí cerca del señor presidente, porque él me dijo que invitara a gente honorable. ¿Amén? Entonces, esto de su diestra es a alguien que se le ha dado un poder, una autoridad. Y recuérdense que más adelantito, llegamos a la antepenúltima de las iglesias, que es Filadelfia, y le dice, aunque tienes poco poder, amén. Bueno, una autoridad, así como un puesto de honor, estar en un lugar de privilegio, estar en una posición elevada, que está situado a la derecha, opuesto a la izquierda. Amén. Y cuando habla que las menorot
o los candeleros, para que nos entendamos, dice que anda en medio de los candeleros de oro. Pues yo me imaginaba, así como me imaginaba que así tenía a los ministros que enseñan, me imaginaba que en medio de toda la congregación, estamos todos en la congregación y por ahí está el Señor moviéndose en medio nuestro. Y el Espíritu Santo lo hace, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo visitándonos. Pero realmente esa palabra es peripateo. Y es andar alrededor. Mire, andar alrededor. Andar es caminar, es pasearse. Y inmediatamente yo me fui a Génesis 3:8. Y ustedes se recuerdan que después de que Adán y Eva comieron del árbol, del fruto del bien y del mal, ¿se recuerdan? Ellos estaban escondidos, ellos tenían temor. Dice que cuando oyeron al Señor, Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Amén. Él se paseaba, pero no por salir a pasear. Es que él tenía allí a su creación. Tenía allí a los que él le había dado aliento de vida. Sopló en ellos aliento de vida y empezó a guardarlos. De hecho, hermanos, el huerto era para ellos. Ellos estaban bien resguardados. Y mire, eso está en Génesis. Y vamos al último libro. Y sigue diciendo que Él nos tiene resguardados. Él nos está rodeando. Él nos sigue rodeando. No sé. Por eso es un padre. ¿Se recuerdan que empezamos a orar así? Eso hace un padre. Resguarda su casa. Y cuando decimos que resguarda su casa, no es que está como el soldado con su rifle o lo que sea aquí y caminando como de aquí para allá. No. Ese padre está tan pendiente de todos sus hijos, de los que están dentro de su casa, de lo que necesitan, de lo que tienen, de lo que sienten, de lo que... Hermanos, eso es lo que hace el Señor, rodearnos. Y sigamos. También dice en torno de, alrededor. Y si vamos al Salmo 32:10, dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, mire, la misericordia lo va a rodear. Amén. Entonces, ¿cómo estaremos nosotros de resguardados, hermanos, por el Señor, aunque no lo veamos, aunque nuestros ojos naturales no lo puedan ver, pero no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque estas son eternas, dice Corintios. Amén. Las que no se ven es que el Señor dice ahí en Apocalipsis 1, que leíamos, Apocalipsis 1:20, que Él está así para con nosotros. A los ministros los tiene en un lugar de honor, en un lugar de poder, en un lugar de privilegio, y a su pueblo y a la iglesia la rodea. ¿Cómo no? Por eso tiene a los ministros así, porque los ministros con la palabra,
que sale de su boca rodea a la iglesia, la cubre, la resguarda. Y muchas veces a muchos les es incómodo. Que ¿por qué el ministro tanto que nos dice lo mismo? ¿Por qué el pastor tanto que insiste en lo mismo? Porque es el Señor, es la misericordia del Señor rodeándonos. Y esto a veces molesta, como en una casa, como donde está el papá, la mamá, los hijos, y hay un hijo que es como que un poquito más rebelde, ¿verdad? Y le dice, mijo, no haga tal cosa, no vaya a alguna parte, y es que mi papá no me da libertad, es que mi papá siempre está pendiente de donde estoy. Yo no sé si Entonces, en una casa hay de todo. Hay hijos un poco más rebeldes que se resisten a la instrucción. Y yo espero que usted no, o si sí, que su alma entienda por medio del Espíritu Santo, porque su espíritu al final lo comprende, pero su alma no logra, porque su alma es la que se resiste. Que comprendamos que desde el principio Él hizo eso con Adán. Y a pesar de que el hombre con su desobediencia no le importó o no supo las consecuencias irreversibles de lo que estaba haciendo en ese momento, que hasta el día de hoy nos alcanzan, a pesar de todo. Por allá en Génesis también, capítulo 6. Me parece que no contenderá más mi espíritu con el hombre. Creo que ahí no estoy muy segura, ¿verdad? Porque dice el hombre el corazón del hombre solo es hacer el mal, ¿verdad? Pero él al final dice, pues bueno, no va a contender mi espíritu no voy a contender más con el hombre. Y sigue resguardándonos. Sigue moviéndose alrededor nuestro. Entonces ahora entendamos, ¿verdad? Ahora comprendamos y ahora caigamos en la cuenta. ¿Cómo es que estamos siendo resguardados hasta el día de hoy? Que podemos decir, hasta aquí me ayudó el Señor. En medio de tanta tribulación, en medio de cosas que nosotros nunca en nuestra vida pensamos que íbamos a ver. Cosas inimaginables, cosas que no sabemos que suceden, que le suceden al mundo. Hoy me contaba mi esposo de un cantante o artista que se enfermó de sus pulmones, fibrosis pulmonar, me parece que me dijo, que le tuvieron que hacer un trasplante de pulmones. Yo me asusté porque yo había oído trasplante de corazón, pero de pulmones yo nunca había oído. Y qué bueno que solo le trasplantaron los pulmones y bueno, ya siguió su vida normal. Miren, hermanos, mi esposo me estaba contando todo lo que conlleva esto. Ya no es una vida normal, ya no, ni menos para su dieta. Mire, es un cambio radical, total. Y yo me ponía a pensar, digo, Señor, ¿y nosotros? Y nosotros en su misericordia estamos bien, nos ha resguardado y vamos a seguir. Nos vamos a seguir. Yo le dije que no íbamos a entrar así a seguir el tema porque estábamos espigando. Son cositas que se quedan ahí que vamos a espigar. Amén. Entonces,
Entonces dice que, ¿por dónde vamos? Bueno, ya le hablé de andar, ¿verdad? Ya le hablé lo que significa andar. En Apocalipsis 2:2 dice, tengo conocimiento absoluto de tu andar y que no puedes soportar a los violadores de la Torá. Estoy leyendo la DA. Y pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son. Y descubriste sus mentiras. Y perseveras en mi palabra, en mi Torá, dice aquí. Y padeciste persecución por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Amén. Antes de que le hablen del arrepentimiento, el Señor le pone sobre la mesa todo. Y podemos argumentar. Bueno, dice, tengo conocimiento absoluto de tú cómo andas, que no puedes soportar a los malos. Amén. Que pusiste a prueba a los que son apóstoles. Bueno, Señor, entonces sí estamos caminando. Amén. Se persevera en la palabra. Qué bonitos. Pues perseveramos en la palabra. Padeciste persecución por causa de mi nombre. Y no hemos desmayado, estamos firmes. Pero hay una cosa que olvidar, por la cual el Señor le dice más adelante que se arrepientan. Que se arrepientan por haber dejado el primer amor. Porque no podemos nosotros decir, yo voy a cumplir con esto de los requisitos, de los mandamientos que el Señor ha dejado en su palabra. Yo con esto voy a cumplir y suficiente. No, es todo un plan que el Señor dejó en su palabra para nosotros. Y nosotros no podemos obviarlo, no podemos pasar por alto algunas cosas, porque tan importante es perseverar en la palabra, amén, como lo que el Señor aquí le señala, como no dejar el primer amor. Y recuerdo que el pastor iba a Efesios 1:15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de vuestro amor por los santos. Mire, había fe, pero había amor por los santos. Y miremos cómo empieza ese texto de Efesios. Lo vamos a buscar. Efesios, vamos a ver. Miremos Efesios 1:1. Mire cómo empieza. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Dice, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Pero el Señor les dice, allá en Apocalipsis, que se arrepientan porque han dejado el primer amor. Quiere decir que dejaron de ser fieles en esa área. Amén. Y dice, gracia a vosotros y paz de Dios vuestro Padre Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Mire todo lo que habían recibido esta iglesia. Dice que los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
según la escogencia que él había hecho desde antes de la fundación del mundo, para que fueran santos, sin mancha, delante de él en amor. Él había preparado obras para los de Éfeso, para que caminaran en ellas. Y una de las obras principales era que caminaran en amor. Amén. Entonces, sigamos leyendo el 2:5 de... vamos a seguir aquí miremos entonces Mateo, porque ya sabemos que inmediatamente cuando hablan del amor, que dejaron su primer amor, vamos a lo que redujo el Señor, los 10 mandamientos. Amén. Dice Mateo 22:36, esto lo sabe usted. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? En esta versión dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley judía? Y él dijo, amarás al Eterno, tu único Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Dice Deuteronomio. Estamos hablando que él, mire pues, Mateo 22:37 es igual a Deuteronomio 6:5. Él solo repitió, solo trajo a memoria lo que ya su padre había dicho en Deuteronomio 6:5. Dice, amarás, me gustaron estas versiones y le voy a decir por qué. Amarás al Señor con todo tu corazón. Primero Mateo 22:37. La DA. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Mire pues, con todo tu corazón. Estamos hablando de un corazón levado. O sea que le están hablando ya a una persona que tiene espíritu con minúscula. Entonces, con tu espíritu, con tu voluntad, con tu intelecto, con tus emociones, pero también con tus bienes. Y usted se recuerda de aquel joven, ¿verdad? Ahí, acuérdense de aquella parábola de aquel joven que se acercó a decirle que qué tenía que hacer para ganar el reino. Ya estaba establecido en Deuteronomio 6:5. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus bienes, con todos tus recursos, dice aquí. Entonces vayamos a Apocalipsis 2:5. Por tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras. ¿Que cayera de dónde? Y vuélvete de este pecado. Un pecado. Para el Señor era un pecado haber dejado el primer amor. Y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar si no te vuelves de tu pecado. Por tanto, arrepiéntete. Amén. ¿De qué? De haber dejado su primer amor, de haber dejado el amor al prójimo. Porque esto era tan importante. Es tan importante para el Señor la relación entre los humanos, hermano, que cuando habla el Señor de perdón, habla de humillación, miren hermanos, todo va en relación con nuestros hermanos. Amén.
¿cómo querrá Él como padre que tiene rodeado a todos sus hijos? O dígame una cosa, hermano, que usted tiene familia, que tiene hijos, que tiene un hogar. ¿A usted le gusta que sus hijos estén todo el tiempo peleando? ¿Le gusta a usted que sus hijos no se respeten entre ellos? ¿Le gusta a usted que tal vez usted los tiene pequeños, pero no importa, que no se valoren, que no se apoyen entre ellos? Sí, tan bonito que es ver cuando entre los hermanos se prestan las cosas y se tienen la confianza y que esto es de mi hermano mayor, pero yo se lo cuido. O mi hermano mayor o mi hermano menor no tiene tal cosa, pero yo aquí estoy para respaldarlo. Si eso nosotros siendo malos, nos gustan esas buenas dádivas, ¿no? Ver esas cosas tan bonitas en nuestros hijos, ¿cuánto más al Señor? Por eso nos llama al arrepentimiento en relación con nuestros hermanos. Y miren, hermanos, su hermano puede ser su esposo, su hermano puede ser su esposa, sus hijos. El respeto para con sus hijos o los hijos, el respeto de los hijos para con los padres, porque nosotros hemos escuchado, hermanos, que hay hijos que le pegan a la mamá. Yo creo que usted también, ¿verdad? Hemos escuchado, hermanos, y hemos escuchado, y no digamos lo que hemos escuchado de los padres para con los hijos. No digamos eso. Hermanos, mire, yo con los bebés, mire, ellos causan una ternura y un sentimiento de cubrirlos, de resguardarlos, porque cuando, por ejemplo, esta hermana Lucy con su recién bebecita, hermana, esa bebé, a la única que tiene es a su mamá. Ella depende 100% las 24 horas del día de su mamá. Que su mamá le cambie sus pañales, que su mamá la bañe, que su mamá le dé su pecho, que su mamá le dé su pacha, que su mamá sepa qué tiene ella cuando está llorando. ¿Mm? Y si, imagínense, usted ha oído noticias de mujeres que tienen a los bebés y los dejan recién nacidos tirados. Y en los hogares tiene que haber respaldo, respeto, hermanos. Si no, arrepintámonos. Y vayámonos más para allá, ¿verdad? Estamos hablando del núcleo familiar, pero nuestra familia se extiende más. Está nuestra familia agregada, que son la familia del esposo, ¿verdad? O de la esposa. Y así nos vamos extendiendo, hermanos, los hermanos en la congregación. Que tenemos que respaldarnos, tenemos que amarnos. Porque para soportar a alguien, para no verle sus defectos, hay que amarlo. ¿Verdad? Para pasar por alto los defectos hay que amarlo. Eso hizo Jesucristo. Pasó por alto nuestros defectos. Porque nos amó de tal manera amó Dios al mundo. Mire, pasó por alto todos los pecados y fueron echados sobre su Hijo, sobre Jesucristo. Amén. Todo por amor. Por eso es que el Señor habla,
Arrepiéntanse porque han dejado de amar dejaron su primer amor. Miren lo que dice ahí en Efesios. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Amén. Dice, me llamó la atención porque dije, ¿de dónde has caído, verdad? Dice la palabra es, a ver si la puedo pronunciar. Equipto. Ay, está algo difícil. Equipto, algo así. Es caer, específicamente dice que es ser sacado del curso de. Figurativamente perder. Llegar a ser ineficiente. Dejar de ser, fallar, no cumplir. También es dejar fuera. Amén. Y se dice de dejar de ser del amor, de aquel amor que dice la palabra, el amor nunca deja de ser. Y eso fue lo que perdieron ellos. La palabra es, el amor nunca deja de ser. Todo se va a terminar, todo se va a acabar. Se van a terminar las lenguas, se van a terminar los que predican, se van a los que hacen milagros, todo. Pero el amor nunca deja de ser. Amén. Por eso es que el Señor le dice, arrepiéntete. ¿Qué parte de eso? Estamos sentados siempre escuchando la palabra. Amén, qué alegre, qué bendición. ¿Verdad? Permanecemos firmes en medio de la angustia y de la tribulación. Amén. Hemos padecido porque se burlan de nosotros, nuestra familia y los vecinos y yo no sé. ¿Verdad? Amén. Pero a la hora, hermano, a la hora de la prueba, ¿está amando a su prójimo? ¿Estoy yo amando a mi prójimo? Porque si no lo estamos haciendo, hermano, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Porque el amor, hermano, fue lo que movió desde los principios al Padre y al Hijo para entregarse por nosotros, para llevar todo el peso del pecado del mundo. Fue el amor el que lo movió. Amén. Es un principio, hermanos, del amor. Es un fundamento el amor porque el amor es Cristo. Cristo es nuestro fundamento sobre donde nosotros tenemos que sobreedificar. Los ministros edifican y nosotros sobreedificamos. Es un fundamento, hermanos, el amor. De otra manera, hermanos, nosotros vamos a ver defectos a diestra y a siniestra. Todo va a estar mal. Todo va a estar mal. Pero el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Ese es Jesucristo. Cuando Corintios habla del amor, está hablando del carácter de Jesucristo. Es Jesucristo. Amén. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La cabeza es la que mueve al cuerpo. En la cabeza está el cerebro y el cerebro le manda
le manda la información a mi mano que se mueva y se mueve. Amén. Entonces, hermanos, yo que estaba estudiando de qué me tengo que arrepentir, ¿verdad? De qué le dijeron a Éfeso que se arrepintiera. Nos quedamos en Éfeso porque el pastor tiene que seguir. Me imagino que seguirá hablando y si no sigue hablando del arrepentimiento ya será de otro tema. Pero a Éfeso, a una iglesia que tenía fiel, a una iglesia fiel, perdió su fidelidad en esto. Ahora, hermanos, ¿cómo nos irá a encontrar a nosotros el Señor? Amén. No perdamos de vista que el Señor, Dios hablando a los padres por los profetas, amén, ahora nos sigue hablando por su Hijo Jesucristo. Padre, muchas gracias. Gracias por el tiempo, Señor. Tal vez no es una gran enseñanza, no es algo pero son espigas que necesitamos recoger, que también nos van a alimentar, porque tenemos que saber que el amor no lo podemos perder. No podemos ser infieles en cuanto a esto. Amén. No podemos fallar. No podemos fallar. Mira de dónde has caído. No podemos fallar. Amén. No podemos ser ineficientes, porque fue un principio por el cual el Hijo de Dios se entregó. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra a ti te pertenece. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. A las 7:30, primero Dios, nos estamos escuchando. Amén y amén.